Bienvenidos amigos y hermanos, aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, en este miércoles donde la iglesia se reúne a estudiar la Escritura, este miércoles 22 de abril. Gracias a Dios nos da este privilegio de estar en su palabra y poder escudriñar, que es lo que nos mandó Dios. Más como iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar preocupándonos en conocer más a Dios, y Dios nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos. Y la manera de crecer como iglesia es cuando la iglesia se congrega y estudia la palabra juntos. Y gracias a Dios que nos da ese privilegio en este país que vivimos, donde tenemos libertad religiosa. Muchos hermanos no tienen esta libertad y nosotros la tenemos, por eso tenemos que aprovechar. No sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pero la tenemos que aprovechar. Hoy tenemos, así que aprovechemos, hermanos, a congregarnos, a estar juntos en comunión y junto con la palabra de Dios. Vamos a estudiar. Vamos a orar, perdón. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias por el privilegio que nos das. Padre, ayúdanos, como estamos viendo, Dios, tu palabra es perfecta, nosotros no. Por eso estamos aquí, oh Dios, para que tú vayas tratando nuestras vidas, nos vayas enseñando para parecernos un poquito más a Jesucristo, tu Hijo. Padre, la gloria sea para ti. Gracias por la Biblia. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya tuvimos el tiempo de preguntas, el versículo de memoria, las preguntas. Y ahora ya entramos directamente al mensaje y estamos en Génesis capítulo 2. Comenzamos el capítulo 2, terminamos el 1 y comenzamos el 2. Y vamos a tener la lectura, una pequeña lectura. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 al 3, dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Bueno, el tema. Bueno, parece obvio el tema, ¿no? El reposo de Dios. El reposo de Dios, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Bien, en manera de introducción, para más o menos ir preparando nuestra mente de lo que estábamos estudiando. Miramos en el estudio anterior la creación del sexto día de la segunda parte, donde analizamos la creación del hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que los creó, varón y hembra los creó. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, vimos que significaba que Dios en su mente tenía ya a la mujer, tenía que hacer a la mujer, ¿para qué? Para que el hombre se fructificara la tierra, se procreara, ¿verdad? Necesitaba una femenina. Entonces ya Dios, ya en su mente, acuérdense que la mujer sale del hombre, del costado del hombre. Y bueno, y más adelante la mujer es creada para que sea de ayuda al hombre, para que el hombre pudiera gobernar. ¿Tá? Acuérdense que la mujer es la ayuda del hombre, no es la sirvienta, no es menor, estuvimos mirando el estudio anterior, no es menor que el hombre, sino que es la ayuda del hombre, para que el hombre pueda ser ese líder, ¿verdad? Necesita ayuda. Bueno, en una familia hay hijos, esposa y marido. Para hacer una familia, toda la familia, o sea, los hijos, la esposa, todos juntos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa familia sea un ejemplo. Pero no es un trabajo de uno, sino todos colaboramos. Entonces, para que una familia haga orden, para que una familia esté todo activo, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que movernos, ¿verdad? Y muchas veces dicen, oh, qué linda la familia de fulano, la familia de Rodríguez, qué linda. Pero en la familia de Rodríguez está la esposa y los hijos, que están colaborando, ¿se entiende? Así que qué bueno, ¿verdad? Ya de los planes de Dios ya estaba la familia. Bien, Dios quería un representante de Él en la tierra que poblara la tierra por familias, que viviéramos diferente que los animales, que gobernaran los animales de la tierra, los peces, las aves. El hombre fue encargado, Dios le puso este cargo, este puesto, fue Dios que le dio la orden para que gobernara, ¿verdad? Gobernara la tierra guiado por Dios. Versículo 28, que es dueño, Dios es el dueño de toda la tierra. Y bueno, pone su encargado. ¿Quién es su encargado? El hombre, ¿verdad?
El primer hombre en la tierra, por lo que vemos en el versículo 29, Dios le da la orden de comer vegetales, frutas, también como los animales. Y todo ser viviente deberían comer vegetales. Versículo 30. Dios se complace de su creación, queda satisfecho y Él mismo dice que era bueno en gran manera. Y aquí termina el sexto día de 24 horas. ¿Ah? Ahora pasamos al séptimo día. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. El séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis 2, 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Bueno, Dios termina todo. ¿Tá? Dice, fueron pues acabados, o sea, se terminó. Los cielos y la tierra. Todo, Dios dejó todo en orden. Moisés nos está haciendo imaginar a nosotros cuando terminamos de hacer algo, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando tenemos un proyecto de carpintería. ¿Ah? Terminamos el proyecto y miramos el proyecto y decimos, como creyentes, decimos, gracias Señor, qué lindo que quedó esto, qué lindo que quedó, qué bien me quedó esto, gracias Padre por darme la sabiduría para hacer este proyecto. Bueno, la misma manera estaba haciendo Dios, diciendo, qué bien me quedó la creación, qué bien quedó, ¿verdad? Qué lindo quedó el planeta y el universo, quedó todo arreglado, tanto el universo como la tierra. Dios había hecho todas las cosas buenas en gran manera. Entonces, ¿qué hace entonces Dios? Ya estaba todo hecho, estaba todo culminado. ¿Qué va a hacer Él? Al ver que hizo todo, estaba todo creado, estaba todo bien. Génesis 2.2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice así. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bien, Dios para de crear, y lo que nos está enseñando, Dios para de crear, no porque estaba cansado, sino que ya había terminado. No, terminó de crear, bueno, se terminó. Porque Dios no se cansa, Dios es todopoderoso. El todopoderoso no se cansa, no es como nosotros que nos cansamos, pero Dios no es como nosotros. Entonces Dios para de crear, eso es lo que quiere decir, Dios para de crear, y ahora lo que iba a hacer, iba a contemplar lo que hizo. Iba a contemplar todas las maravillas que Él hizo, pero también deja implementado para el hombre, no para Dios, sino para el hombre, que el día séptimo debería descansar. ¿Ah? El día séptimo debería descansar. Para lo mismo, para contemplar a Dios y su creación. No es que simplemente era para estar todo el día acostado. No, era para que el hombre en el día séptimo contemplara la creación de Dios y adorara a Dios. ¿Ah? El hombre tiene una necesidad de adorar a Dios, de servirle, de hablar con Él. Era su representante en la tierra, Adán. Bueno, él tenía necesidad de estar con Dios, ¿verdad? Y de parar y contemplar lo que Dios había hecho, de alabarlo. El hombre tiene, como dije, una necesidad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un espíritu, ¿verdad? Con un espíritu, un alma. Y somos seres adoradores, seres espirituales. Y necesitamos adorar al Dios espiritual, al Dios vivo, ¿verdad? Bueno, y también servirle. Adán era el representante en la tierra y tenía que servirle a Dios, ¿ah? Y contemplarlo y alabarle. Lo mismo que nosotros. Somos salvados por gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser siervos de Dios, para adorarlo, ¿verdad? Para estar contemplando lo que Dios hace. Somos los representantes de Dios en la tierra, también como Adán. Como vimos en el estudio anterior, recuperamos la posición gracias a Cristo. La posición que perdió el primer Adán, la recuperamos gracias a Cristo, ¿verdad? Tenemos esa comunión con Dios, todo gracias a la cruz, al Evangelio. Entonces, después que somos salvos, necesitamos hablar con Dios, contemplar a Dios, lo mismo que Adán. Pero ¿saben qué? Nosotros, los creyentes, lo hacemos todos los días. Todos los días, no necesitamos un día. ¿Ah? No necesitamos el día séptimo, sino todos los días. Todos los días el creyente debe estar predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. No necesitamos un día X, por eso no estamos, por eso nosotros cuando estamos al lado de una persona o estamos delante de una persona, cuando le predicamos el Evangelio, no lo estamos invitando para ir al templo. La estamos invitando a que crean en Jesucristo y se arrepientan de su pecado. O sea, que se arrepienten de su pecado y crean en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos que esa persona va a vivir mañana.
o 10 segundos más adelante. Entonces es ahí donde tenemos que predicarle el Evangelio, ¿verdad? Y hablarle de Jesucristo. Y si la persona quiere seguir, tiene interés y quiere seguir escuchando, y dice, bueno, mira, tal día y tal día nos congregamos. Si tú quieres seguir escuchando lo que significa el Evangelio, más profundidad del Evangelio, congrégate con nosotros y allí se estudia la Biblia. Pero el Evangelio se tiene que dar, porque si no lo damos el Evangelio, ¿verdad? Fracasamos en el mandato que Dios nos ha dado, predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No podemos perder el tiempo invitando gente a la religión. Nosotros no somos promotores de templos, ni de religiones, sino lo que somos representantes de Jesucristo. Y un buen legislador, iba a decir, no, un buen representante, un buen gobernador, ¿verdad? Pone en alto y representa, como tenemos nosotros en nuestro país, gobernadores, ¿verdad? Intendentes, que deberían dejar bien en alto su partido, ¿verdad? Bueno, nosotros igual, debemos dejar bien en alto el nombre de Cristo. ¿Cómo? Viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Somos representantes de Cristo, no de templos. Así que qué bueno, ¿verdad? Poder tener otra vez ese privilegio que perdió Adán, que Cristo lo recupera del segundo Adán, para que nosotros ahora podamos ser esos representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso nos llaman cristianos. ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque somos pequeños Cristos. La gente tiene que ver y ver el carácter de Cristo, la semejanza a Cristo. Y Cristo cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo? ¿Vamos al templo? No, predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Entonces eso es lo que deben hacer los creyentes, ¿verdad? El mismo Señor nos mandó, como dije, a predicar el Evangelio, enseñarlo, nosotros aprenderlo. En el momento que lo aprendemos empezamos a enseñar a otros y así va sucesivamente, ¿verdad? Así fue el plan de Dios desde que está la salvación y hasta ahora sigue así. Y tenemos que seguir de la misma manera. Los apóstoles hicieron lo mismo, el mismo Señor cuando vino hizo lo mismo, los apóstoles hicieron lo mismo y nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos de traer nuevas estrategias o creo que es muy aburrido siempre repitiendo lo mismo. Bueno, es lo que Dios nos mandó a hacer. Repetir, que se arrepientan y crean el Evangelio. Fue lo que Cristo hizo. Juan el Bautista también anteriormente lo hizo. No podemos cambiar el mensaje. Si cambiamos el mensaje, decimos que el poder de Dios y el Evangelio no es efectivo. Que el templo es efectivo. Vayan al templo. ¿Se entiende? Entonces nosotros, como creemos que el Evangelio es poder de Dios porque cambió mi vida, no fue un templo ni una religión, predicamos. Ahora, el domingo sí usamos un edificio. ¿Para qué? Para congregarnos, ¿verdad? La iglesia se congrega, se junta para continuar adorando a Dios como familia. Y ahí los mismos cristianos desarrollan sus dones, se sirven los unos a los otros, ¿verdad? Y si hay una persona que no es de Dios, está mirando y dice, ¿cómo se aman esta gente? Qué diferente es a estas personas, cómo se tratan, cómo se cuidan, cómo se sirven al mundo. Qué lindo esto. Entonces el Señor dijo, van a conocer que son mis discípulos si se aman, si se sirven, si se cuidan, si se exhortan los unos a los otros. Entonces, como dije, no necesitamos un día nosotros para recordar a Cristo, sino que el creyente recuerda a Cristo todos los días, todos los días. Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, el Señor Jesucristo es bien claro. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Bueno, ¿cómo se caracteriza un seguidor de Cristo? Porque sirve. Sirve a Dios y sirve a los hermanos. ¿Se entiende? Y donde yo estuviere, ¿dónde está Cristo en la vida del creyente? Dentro, ¿verdad? Allí también estará mi servidor. ¿Cómo yo sé que hay una persona que ha nacido de nuevo? Porque tiene Cristo adentro de su vida. Tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios dentro de su vida. Y si tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿qué hizo Cristo cuando estuvo en la tierra? Adoró al Padre, sirvió al Padre y sirvió a los apóstoles. ¿Qué hace un cristiano? Sirve a Dios y sirve a los hermanos. ¿Se entiende?
Digo, no hay otra manera de manifestar cuando una persona es cristiana. Bueno, ¿por qué se manifiesta? Porque sirve. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le honrará en el futuro. ¿Ah? Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a honrar. Dios nos va a recompensar en el servicio que nosotros hicimos aquí en la tierra a Dios y a los hermanos. Pero el día sábado o el día de reposo, Dios lo hizo para el hombre, como dije, Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acá le está diciendo Dios a su pueblo, acuérdense, y esto era por ley, ¿ah? Por ley. Ellos se guiaban por la ley, era algo impuesto, era una imposición. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ponerlo aparte. ¿Cómo es, Señor? Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios, no es para estar todo el día acostado, era para Dios, ¿se dan cuenta? Era para que ellos estuvieran recordando a Dios. Entonces no tenían que hacer nada, no hagáis en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Era un día apartado para Dios, para el servicio y adoración a Dios. ¿Ah? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, aquí el por tanto es una conclusión. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fue Dios, es una orden de Dios. ¿Tá? Por eso cuando Cristo vino a la tierra y el día de reposo lo quisieron agarrar y condenarlo porque él hacía obras en el día de reposo, ¿qué dijo el Señor? Mi Padre trabaja, yo también trabajo. O sea, estoy cumpliendo lo que dice el día de reposo. Porque el día de reposo era para Jehová, era para Dios. Y el Hijo de Dios estaba en la tierra, en ese entonces, ¿sirviendo a quién? A Dios. ¿Se entiende? Entonces él estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque él estaba usando el día de reposo para Jehová, para Dios, para el Padre. Lo mismo nosotros. Nosotros usamos todos los días para Dios. Todos los días. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Marcos 2, 27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Acá el Señor vuelve a repetir lo que decía en los primeros libros de la Biblia. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, otra vez, el por tanto, acuérdense, es una conclusión. El Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Estaba ahí el creador del día de reposo, el que había santificado el día de reposo, y lo estaba juzgando porque el día de reposo lo estaba usando para Dios. ¿Se dan cuenta lo que hace el pecado, no? Cómo nubla el pecado al ser humano. Por eso Dios pone una ley. ¿Ah? Esto es por ley, acuérdense. A Israel es por ley. ¿Para qué? Para que sea un mandamiento. ¿Para qué? Para que el hombre descansara, y en ese descanso debía estar pensando en quién, en sus negocios, en qué voy a comer, no, en Dios, ¿verdad? Hablando de él, repitiendo la palabra de Dios o la ley a sus hijos, ¿verdad? Y repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y así sucesivamente. Se usaba el día de reposo para Jehová. Porque si no el hombre se mete tanto en las cosas de este mundo y necesitaba un día, estamos hablando en el tiempo de la ley, necesitaba un día para estar pensando en su Dios, ¿ah? Para no olvidarnos de Dios. ¿Por qué Dios pone en un escrito, en una ley, lo que tenían que hacer? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor dijo: yo le voy a enviar, mi Espíritu le voy a enviar, ¿para qué? Para que le recuerde todas las cosas que yo le he enseñado, le he mandado. Entonces ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Qué tenían ellos? La ley, ¿verdad? Y por eso la ley, o sea, el gobierno, tenía que parar ese día. Sí o sí. ¿Para qué? Para santificar ese día para Dios.
Ahora nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, nosotros estamos santificados, puestos aparte, y vivimos 24 horas todos los días para Dios. ¿Se entiende? Todos los días para Dios. Todos los días, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos es para la gloria de Dios. Debe ser para la gloria de Dios. Por eso dice en Génesis 2.3, Génesis 2.3, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Era un regalo para el hombre, para su descanso y recuperación, y sobre todo porque el sábado es una sombra del descanso disponible a través de Jesucristo y su obra. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en Cristo. Ellos debían descansar el día séptimo, ¿verdad?, de todas sus obras y acordarse de Dios. Dios nos salva a nosotros y nos hace descansar. Es un descanso eterno, ¿verdad? Estamos en paz con Dios. Estamos perdonados, estamos santificados, somos santos. No necesitamos un día séptimo. ¿Por qué? Porque somos nosotros ese santificado. El pueblo de Israel lo necesitaba, ¿para qué? Para que se recordara a Dios. Pero el cristiano tiene el Espíritu de Dios, que nos está haciendo recordar las cosas de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie nos puede juzgar. ¿Por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, todo esto es una sombra de lo que Cristo hizo para nosotros. ¿Se entiende? Nosotros entramos en el reposo del Señor. Cuando Dios nos salva, ya entramos en el reposo. Es un reposo eterno. Gálatas 4, 8 al 11. Acuérdense el contexto de la iglesia de Gálatas, que los judíos que estaban en la iglesia de Galacia querían judaizar la iglesia, imponiendo ritos y ceremonias y guardando el día de reposo. Entonces Pablo les habla a los hermanos de Gálatas, les dice, Gálatas 4, 8 al 11, ciertamente en otro tiempo, o sea, antes, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, en el momento presente, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y yo eran esclavos, los judíos eran esclavos a estos ritos y ceremonias. ¿Tá? Dios nos salva y nos saca de todas esas cosas. Tanto los ritos judíos, aquellos que eran judíos, pero todos venimos de un contexto, ¿verdad?, de adorador de algún dios, o adorador de nosotros mismos, de la carne. Bueno, dice Dios, fueron sacados de eso. ¿Cómo van a volver a esclavizarse otra vez? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué estaba pasando con los hermanos de Galacia? Estaban retrocediendo. En vez de continuar avanzando, creciendo en el conocimiento de Dios, estaban volviendo otra vez para atrás, haciendo las cosas de su religión donde Dios lo había sacado. Bueno, no pasa eso muchas veces nosotros. Queremos, como el pueblo de Israel, yo quiero volver a Egipto porque allá había cebolla, había ajo y había carne, y acá tenemos este maná insípido. Estamos hartos del maná, Señor. Moisés hablaba ahí con Dios porque nos dé algo distinto. ¿Se entiende? Y muchas veces nosotros igual. Pero Señor, estoy cansado de predicar el Evangelio, Señor, voy a volver otra vez a practicar cosas del mundo, aquello que yo servía, aquellos dioses, porque, bueno, encontraba tantas cosas que me satisfacía en mi carne y quedaba tan contento. Bueno, Dios dice, no vuelvas para atrás. No vuelvas para atrás. Entonces, dejan claro estos versículos que los cristianos no están obligados a observar el sábado, debido a que Jesús cumplió el reposo y el plan del día de reposo para nosotros y en nosotros, como dice Hebreos 4, versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11 dice así: por tanto, acuérdense, es una conclusión.
queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya entramos gracias a Cristo y estamos reposando. Estamos reposando con Dios. ¿Tá? Preocupemos pues por entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, estamos preocupados. ¿En qué estamos preocupados? En el reposo que Dios nos dio, en la tranquilidad, en aquel reposo eterno que tenemos, que Dios nos prometió y que ya estamos en ese reposo, porque si morimos vamos a ese reposo eterno, o estamos volviendo para atrás. Entonces tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en este ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreo? Miren la palabra. La palabra de Dios es eficaz y está viva. No estén mirando el día de reposo, las fiestas, las cosas, los ritos de las ceremonias antiguas. Miren la palabra de Dios, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos que dar cuenta de qué? ¿De los ritos o de lo que dice la palabra de Dios? Que sabemos que Dios nos está enseñando. Hermanos, vivimos escuchando mensaje. Continuamente, gracias a Dios, estamos escuchando mensaje y están ahí una reunión de expositores en Estados Unidos. Estamos en directo escuchando a los hermanos que nos están enseñando las escrituras en distintas partes del mundo, acá mismo en Uruguay. Estamos continuamente escuchando palabra de Dios. ¿Y saben qué? Un día vamos a dar cuenta de lo que escuchamos. El Señor va a decir, pero ¿no te acordás que yo te hice escuchar tal cosa? Tal palabra. Sí, pero yo estaba preocupado, Señor, por los ritos y por las cosas externas, las cosas que la religión, viste, Señor, que son buenas. Sí, pero es mejor mi palabra. Yo te dejé mi palabra, porque mi palabra es viva. Mi palabra es la que te da la sabiduría para vivir para mi gloria. Por eso dice, y es eficaz la palabra de Dios. No los ritos y las ceremonias, sino la palabra de Dios. A pesar de que estamos libres de la obligación legal del sábado, los cristianos no debemos ignorar la importancia del día de descanso. Tenemos que descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos y nos cansamos. Dios nos ha construido de tal manera que necesitamos un descanso. O sea, Dios nos creó de tal manera que necesitamos un descanso. Pero también se nos manda a trabajar 6 días. 6 días debemos trabajar. El que pasa tiempo sin trabajar y no haciendo nada, también es pecado. ¿Ah? No es que todos los días tenemos que descansar. Dios nos manda a trabajar 6 días y el 7º día descansar, o un día de la semana descansar, ¿verdad? Así que el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Es más, cuando Dios crea al hombre, lo vamos a ver más adelante, Dios lo pone a cargo del huerto y tenía que trabajar. Así que, y Dios dijo que era bueno en gran manera. El trabajo es bueno en gran manera a los ojos de Dios. No trabajar es malo en gran manera. ¿Por qué llevarle la contra a Dios? ¿Se entiende? Por eso, lamentablemente, vivimos en nuestro país, ¿verdad? Que están incentivando a no trabajar. Y si van a trabajar, con miles de requisitos. Si van a estudiar, que también, como hablamos con nuestros hijos, también con cantidad de requisitos, que me tengo que sentir así, que yo tengo mis obligaciones, que yo tengo mis derechos. Y al final pareciera que en vez de ir a estudiar o a trabajar, van que lo tienen que servir y sentirse cómodos, sentirse contentos. ¿Se entiende? Y nosotros, como creyentes, si vamos a estudiar, vamos a estudiar. Y si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y tenemos que sacrificarnos. En el trabajo del Señor, por culpa del pecado, dice, al hombre con el sudor de tu frente va a mantener a tu familia y te va a mantener vos. Así que hay que transpirar, hay que trabajar y esforzarse. El no esforzarse es pecado. En nuestro mundo moderno, las semanas de trabajo son de 4 o 5 días. Dios mandó 6. ¿Ah? 6 días trabajar.
vivimos en un mundo generoso que nos da todo tipo de vacaciones. Sábado, domingo libre, todos los feriados libres, después 20 días libre de licencia, 30 días los públicos. Hay muchos públicos que le dan 30 días. Si será bondadoso nuestro país, ¿verdad? Dándonos muchos días de libres. Para Dios eran 6 días, 6 días y un día de descanso, y ya está. Y era bueno en gran manera. Entonces Dios reposó de toda la obra, dice el versículo que estamos estudiando, versículo 3. En Él reposó toda la obra. Aunque Dios descansó el séptimo día de la creación, Él no establece el sábado ni nos muestra su reposo para su propio bien. No es para el bien de Dios el día de reposo, era para el bien del hombre. Tanto físicamente para descansar, pero también espiritualmente para recordar a Dios. Entonces Dios no toma el sábado como día libre. Jesús mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5 versículo 17. Entonces Dios no necesita día libre. El que necesita, ¿quién es? El hombre. Para descanso, ¿verdad? Descansar de sus obras y descansar en Dios. La descripción de cada uno de los días de la creación termina con la frase: y fue la tarde y la mañana el día tal. Sin embargo, el séptimo día de la creación no tiene esa frase. Esto es porque el descanso de Dios por nosotros no se limita a un día literal. En Jesús, Dios tiene un sábado eterno de reposo para su pueblo. Fue lo que vimos en Hebreos capítulo 4, 9 al 11. Tenemos nosotros el día de descanso eterno. Las glorias eternas es nuestro descanso. Y hoy en día también descansamos. ¿En qué? En Dios. ¿Verdad? Cuando oramos, llevamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. ¿Qué estoy haciendo? Descansando en Dios, esperando en Dios. Y ese es el descanso que ya tenemos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Todo lo que nos pasa, Dios lo permite. Y es para nuestro bien. ¿Y eso que nos trae? Descanso. ¿Verdad? Paz, tranquilidad. Porque ya estamos en el descanso eterno de Dios. Pero obviamente que estamos en la tierra. Cuando vayamos a estar al lado de Cristo, ahí vamos a estar literalmente a entrar, ¿verdad? Al descanso eterno. Pero ahora ya estamos gozando del descanso eterno. Ya estamos palpando el descanso eterno. Viviendo el descanso eterno. No en su totalidad, pero sí una parte. Dios, habiendo completado su trabajo de creación, descansa como diciendo: este es el destino de aquellos que son mi pueblo, descansar. Como yo, descansar en mí y en mi palabra. Descansar, como dije, físicamente y descansar en la palabra de Dios. Por eso el domingo, nosotros los creyentes, el primer día de la semana, al venir Cristo cumplió al pie de la letra toda la ley, por eso hizo un nuevo pacto. Cristo cumple la ley y hizo un nuevo pacto. Para hacer un nuevo pacto había que cumplir el antiguo pacto. Entonces el único que podía cumplir el antiguo pacto era el Dios mismo, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese pacto que hizo el Hijo? Con su sangre. Por eso estamos en otro tiempo, en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un nuevo pacto. Antes estaba en el tiempo de ¿qué? De la ley. La ley imponía a que cumplieran la ley de Dios. Era una imposición. Y si no lo hacían, tenían todo el peso de la ley sobre ellos. Los castigos que Dios había mandado. Pero ahora, al cumplir Cristo, la ley hizo un nuevo pacto. Hizo un nuevo tiempo. Hizo otro tiempo. El que vivimos nosotros ahora, en este tiempo, los creyentes se congregan el domingo. ¿Por qué nos congregamos el domingo? Porque en el nuevo pacto, Cristo resucita el domingo. ¿Se entiende? Cristo resucita el domingo. Recordamos el Evangelio. Los evangélicos nos congregamos el domingo para recordar el Evangelio. ¿Se entiende? Por eso nunca el Evangelio o el evangélico se olvida del Evangelio. Siempre está recordando el Evangelio. No necesitamos un sábado. Como vuelvo a lo mismo a lo que dije anteriormente. Estamos todos los días, ¿qué? Recordando el Evangelio. ¿Por qué? Estamos recordando que Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque evangelizamos, porque nosotros nos guardamos de pecar, porque nos acordamos de lo que Cristo pasó por nosotros.
miramos las almas y tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo murió por ello como murió por nosotros y mi deber es predicar el Evangelio. Entonces el cristiano está 24 horas recordando el Evangelio. ¿Se entiende? Y el domingo, el día de que el cristianismo recuerda la resurrección de Cristo, del nuevo pacto, que derrama su sangre por nosotros, estamos recordando el Evangelio. La vida cristiana comienza en el Evangelio y termina con el Evangelio. No salimos del Evangelio. Por eso los viernes estudiamos ¿qué? El Evangelio. El glorioso Evangelio. ¿Por qué? Porque la vida de cristiano es el Evangelio. No podemos salir del Evangelio. Si salimos del Evangelio, desviamos, pecamos, erramos el blanco. Entonces la Biblia no tiene un mandamiento directo que digan reúnanse los domingos, como los judíos que tenían que reunirse los sábados. Pero registra la práctica apostólica de congregarse el primer día de la semana, el domingo. El primer día de la semana es el domingo, ¿verdad? Y ellos se reunían para partir el pan, recoger ofrenda. Se basa en que Jesús resucitó un domingo, convirtiéndolo los creyentes en el día del Señor. Ellos son nuestro ejemplo, por eso somos una iglesia apostólica, porque seguimos el ejemplo de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, y por eso nosotros nos congregamos el primer día de la semana, como está en Hechos 27, Hechos capítulo 20, versículo 7. En el primer día de la semana, los cristianos, los primeros hermanos, se reunían, los discípulos, para partir el pan, el primer día de la semana. Muestra a los discípulos reuniéndose específicamente el domingo, ¿tá? Para partir el pan. Y partir el pan, ¿qué era? Recordar que el cuerpo de Cristo era partido. ¿Qué estaban recordando? El Evangelio, hermanos. El Evangelio. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Bueno, indica la frecuencia y el día para la ofrenda comunitaria de la iglesia. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Lo hacían los primeros de la iglesia y nosotros también ofrendamos el primer día de la semana según hayamos prosperado, ¿verdad? Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 nos manda no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este es el versículo principal que manda a no abandonar la reunión comunitaria, la cual la iglesia primitiva aplicó principalmente el domingo. Principalmente el domingo. Bueno, ¿por qué el domingo? Porque el domingo resucitó Cristo. ¿Por qué enseñamos casi todas las iglesias evangélicas? No digo todas, pero casi todas enseñan estudios bíblicos el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles fue el día que murió Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces recordamos el miércoles, el día que murió Cristo por nosotros, y estudiando su palabra. El domingo recordamos su resurrección. ¿Se entiende? Y siempre estamos centrados en ¿qué? En el Evangelio. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo Juan recibió las profecías del Apocalipsis? En el primer día de la semana, el día del Señor. ¿Tá? Es el domingo. El domingo Juan, el Señor lo lleva a mostrarle lo que iba a pasar en el futuro. Entonces hubieron muchos acontecimientos en el primer día de la semana en la iglesia primitiva. Por eso muchos cristianos, como mi opinión personal, ojo, en la Biblia no lo dice, que Cristo pueda venir el primer día de la semana también. Porque hay muchos acontecimientos en la Biblia, en el Nuevo Testamento del primer día de la semana, importantes. Entonces la iglesia primitiva comenzó a reunirse el domingo, conocido como el primer día de la semana, para celebrar la resurrección de Cristo. Aunque el descanso sabático estaba en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, del 8 al 11, que fue lo que leímos, el domingo se consolidó como el día de adoración cristiana, el día del Señor. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. ¿Se entiende? Estamos en un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque, bueno, el Señor cumplió el antiguo pacto y hizo un pacto nuevo. ¿Se acuerdan lo que dice en el Antiguo Testamento, en el nuevo pacto que Dios iba a hacer? Voy a poner mis leyes en sus mentes y yo voy a habitar dentro de ellos. ¿Se entiende? Dentro de ellos. Entonces, ese es el nuevo pacto. Dios está viviendo
dentro de nosotros y su palabra está en nuestra mente. La Biblia dice el corazón, pero el corazón no piensa, hermano. El que piensa es la mente, el corazón bombea sangre. ¿Se entiende? Cuando un judío habla de corazón, está hablando de la mente, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde están los pensamientos. Eso es cuando se le llama el corazón. El corazón es un músculo, no está hablando del órgano, ¿se entiende? El corazón es un músculo que bombea sangre del cuerpo, pero no piensa. El que piensa es la mente, nuestra cabeza. Por eso en nuestra mente debe estar la palabra de Dios. ¿Dónde ataca Satanás? ¿Al corazón? ¿Al corazón que bombea sangre? No, ataca la mente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la mente es donde nosotros actuamos, nos movemos, hablamos, pensamos, hacemos cosas. ¿Se entiende? Por eso en la mente es donde está Dios y debe estar el Espíritu Santo dominando nuestra vida. Y por eso nuestro enemigo siempre ataca ahí, para que nos olvidemos, ¿verdad? En nuestra mente ponen los deseos carnales y el Espíritu pone los deseos de Dios. Y entonces es una lucha que tenemos dentro de nuestra mente, una lucha de deseos. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. No, obviamente que Satanás no es que se mete dentro de nuestra mente, sino que por fuera nos tienta. ¿Se entiende? Nosotros somos que tomamos la decisión de decir, voy a hacer lo que dice, porque eso me gusta a mí. Mi carne le gusta hacer esto. Y vamos y lo hacemos. No lo hacemos porque Satanás me dijo. Satanás me tienta. Pero el que toma la decisión soy yo. Por eso cada uno es responsable delante de Dios de su pecado. Cuando vamos a pedir perdón por los pecados, no vamos a decir, Señor, tú sabes, Señor, que Satanás me tentó y viste, es culpa de él. Como hizo Adán cuando pecó. La mujer que me diste. Y la mujer dice, no, pero fue la serpiente. Y todo termina que la culpa era de quién, de Dios. Lo mismo nosotros cuando pecamos, no podemos justificar el pecado, ¿verdad? Y echarle la culpa a Satanás, echarle la culpa a la mujer que me diste, a los hijos que me diste, al vecino que me diste, sino que la culpa es mía. Yo soy el que peco, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema de que estamos tratando del séptimo día, el día de reposo del Señor. Lo bueno es que saber que nosotros ya estamos en el reposo de Dios, disfrutemos ese reposo, estamos en paz con Dios, somos sus representantes aquí en la tierra. Cristo hizo un nuevo pacto para que nosotros disfrutemos la vida cristiana y disfrutemos ese reposo y deseemos el reposo total de vivir con Cristo, de estar con Él, de estar en el cielo con Él, ¿verdad? Adorándolo y sirviéndole y bueno, y poder estar como hermanos menores que somos con nuestro hermano mayor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, allí juntos y disfrutar eternamente el reposo que Cristo ganó para nosotros. Así que hermanos, incentivarnos los unos a los otros a continuar predicando y viviendo el Evangelio y enseñando el Evangelio, porque para eso estamos en esta tierra y vamos a ser recompensados por lo que hagamos por el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te adoramos, oh Dios, y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a valorar el Evangelio, a recordarlo todos los días, a continuamente evangelizar, predicar tu palabra, Señor, a enseñar tu palabra, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra manera de vivir, para que tu nombre se glorifique, Padre. Oh Dios, gracias por estos privilegios, que muchas veces no estamos conscientes, oh Dios, de los privilegios que tenemos. Padre, gracias por la Biblia. Señor, tenemos también el privilegio de tener toda tu palabra. Señor amado, donde están todas tus promesas, y tu palabra dice que es eficaz. Ella es eficaz para hacernos la imagen de tu Hijo, para poder agradarte. Te alabamos y engrandecemos tu nombre. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias siempre nuestros hermanos conectados, con nuestro hermano Seas, bueno, algunos hermanos también de la iglesia. Gracias también por estar con nosotros y orar por nosotros. Así que seguiremos adelante si Dios quiere, y el domingo estaremos otra vez predicando y enseñando la palabra de Dios. Muchas bendiciones y gracias por estar ahí. Que pasen lindo.